Bueno, chiquillos, en esta hora clase vamos a hablar de un tema muy importante que es vital. Es súper importante que ustedes conozcan los peligros que nos rodean. Estamos rodeados de peligros, no solamente en la casa, en la calle. También hay peligros en la escuela. Cuando ustedes vengan de manera presencial, yo les voy a explicar dónde hay en qué lugares de aquí de la escuelita pueden ser peligrosos y que ustedes deben tener cuidado, pero cuando vengan al presencial. Por cierto, ya tenemos la aprobación y ya en unos días más ya van a venir a la escuelita, ya nos vamos a encontrar de manera presencial. Ya tenemos la aprobación, eso es una bendición, y de aquí ya es nada más ponernos pilas y empezar a trabajar de otra manera. Bueno, atención entonces, yo les hablaba de los peligros, pero de los peligros en su hogar, en su casita. Fíjense que el hogar o la casa de nosotros es un lugar muy seguro, pero hay cosas y hay situaciones que son muy peligrosas. Para ello voy a compartir un video, necesito que todos miren este video, por favor, porque luego vamos a conversar. Vamos a aprender sobre todos los peligros que hay en nuestra casita. Para eso vamos a empezar con una pequeña historia. Vamos a hablar sobre los riesgos de caída. Nicolás era un niño que había llegado a su casita. Él estaba muy feliz, pero también estaba muy distraído. Para subir a su cuarto, él tenía que subir las escaleras. Él estaba subiendo tan distraído que no se dio cuenta y resbaló. En algunos casos nos puede suceder. Cuando estamos subiendo muy distraídos la escalera, nos podemos caer. Otro ejemplo de riesgos de caídas en nuestra casita es la siguiente historia. Mateo estaba muy feliz, pero no se había percatado que en el piso había una cáscara de plátano. Mateo pisó y ¡pum!, se cayó. ¿Se dan cuenta que para no tener riesgos de caída, también es importante tener nuestra casita muy limpia? No es bueno botar una cáscara de alguna fruta en el piso. Quizás como Mateo puedes resbalar. Ahora vamos a hablar sobre el riesgo de quemaduras. Niños, no es bueno jugar con fuego. Les cuento la historia. Renato estaba muy emocionado por lo que su mamita estaba cocinando. Su mamita estaba cocinando su plato favorito. Así que Renato se acercó a la cocina sin prever qué pudiera pasar. En eso empezó a hervir la comida y Renato se quemó. Renato se fue llorando. Tenía quemaduras en su cara y en su mano. Niños, el fuego es muy peligroso. Por lo tanto, no es bueno jugar con el fuego, y menos cuando estamos en nuestra casita. Ahora vamos a hablar sobre otro riesgo. Riesgo de electrocución. ¿En qué consiste este riesgo de electrocución? Había un niño muy hermoso llamado Sebastián que estaba jugando en la sala de su casita. En eso se dio cuenta que había un cargador de celular conectado a un tomacorriente. Él, muy curioso, decidió ir y morder el cargador. ¡Uy! ¿Qué pasó? Se electrocutó. Niños, no es bueno jugar con los electrodomésticos conectados y tampoco con los cargadores de los celulares. Menos jugar con los tomacorrientes. Ya saben. Ahora vamos a hablar sobre los riesgos de asfixia. ¿Cuáles son estos riesgos de asfixia? Niños, cuando nosotros comemos algo, no deberíamos de jugar, porque si no, nos podemos atragantar.
es muy importante comer sentaditos y concentrados en el alimento, ya que si no, podemos atragantarnos y sufrir de asfixia. Ahora vamos a hablar sobre el riesgo de intoxicación. Les cuento, Pepe era un niño muy deportista. Había hecho tanto, pero tanto deporte que estaba con mucha sed. Cuando él llegó a su casita, había visto unas botellitas con unos logos muy extraños. Había una calaverita. Había un insecticida. Como a él no le habían enseñado que estas botellitas contenían líquidos tóxicos, él agarró y tomó. Niños, no es bueno ingerir líquidos tóxicos, ya que nos pueden llevar al hospital. Les voy a contar otra historia. Una vez, Fiorella estaba muy feliz, pero tenía mucha sed. Ella quería agua. No podía alcanzar la jarra de agua, así que vio en la cocina unas botellas. Niños, en esta botella había una imagen de una calavera. ¿Qué indica esto? Indica que no deberíamos de consumir, no deberíamos de tomar, ya que contiene un líquido tóxico o quizás algún veneno. Ella, tan pero tan curiosa, decidió acercarse y tomar. En eso su hermano Russell se dio cuenta que su hermanita menor había cogido una de estas botellas y se lo había tomado. ¡Oh! ¡Tomó veneno! Voy a ir a avisar a mi mamá, dijo. Entonces él fue corriendo y avisó a su mamita. Pero ya era tarde. Fiorella había tomado gran parte de este líquido. Su mamá, muy asustada, acudió a ella. Vamos, Russell, llevémosla al hospital. Allí la pueden salvar. Niños, recuerden que en nuestra casita tenemos mucho de estos líquidos, como por ejemplo la lejía. Si nosotros no sabemos qué es, antes de tomarlo, preguntemos a nuestra mamita. Muy bien, niños. Hoy hemos hablado sobre los peligros en casita. Bien, ese es un tema muy importante. Yo estaba viéndoles a muchos de ustedes muy atentos a este tema, porque es vital, pues, porque precisamente este video nos habla de lo que podemos y lo que no debemos hacer para no poner en riesgo nuestra vida. Vamos a pensar en otros peligros que tenemos en el hogar. Uno de los lugares más peligrosos siempre es la cocina. En el video que vimos hablaban de la quemadura, ¿no es cierto? Elías hablaba de una niña que se acercaba a la cocina y se quemó la cara y una de las manos por topar, porque en la cocina siempre están las cosas calientes o a veces hirviendo, ¿no es cierto? Pero en la cocina también hay utensilios que son peligrosos. ¿Quién me nombra una de las cosas que hay en la cocina y que son peligrosas? A ver, Shana. Cuchillo. Los cuchillos. Cuchillo. Sí, los cuchillos son súper peligrosos. A ver, Elías. Los fósforos sí son peligrosos y se pueden quemar. Los fósforos, muy bien, muchas gracias, Doménica. Elías, ¿qué nos querías contar? Iba a decir los fósforos. Los fósforos, sí, con los fósforos jamás. No sé. Gracias. Ya Diga. que el fuego. El fuego, claro, es que el fósforo provoca fuego y puede pasar horror. Dígame, Sebastián. Yo estaba en Cuenca y cogí una rama. ¿Ya? Y me lastimé. ¿Una rama de qué? ¿De una planta? Sí, me corté un poquito. Ah, claro que sí, mira. Hay peligros inclusive en el La licuadora, dice la Sofía, claro. No podemos meter la mano en la licuadora porque nos corta los dedos, imagínense. Valentina quería contarnos algo. A ver, Valentina.
Ponga audio, mija. Y se queman. Claro, estamos hablando del fuego, de las ollas calientes, del aceite hirviendo, de los fósforos. A ver, Sofía Guerrero, ¿qué nos vas a contar? Luego sigue Lian. No te escuché. Dime otra vez. Las ollas de agua caliente. Las ollas de agua caliente, las ollas que están hirviendo. Imagínense. A ver, le voy a escuchar ahora El gas. el gas. Uy, Elian, topaste un tema. Uy, con el gas no se juega, nunca, jamás se juega. El gas es un objeto que solo puede manipular y usar la mamá o las personas adultas o el papá. Los niños jamás deben tocar el gas, nunca, por nada. ¿Quién más tiene algo más que comentarme sobre la cocina y los peligros en la cocina? Ya hablamos del fuego, de los cuchillos, de la licuadora, de los electrodomésticos, de las ollas con agua hirviendo. ¿Qué más? ¿Del gas? ¿Qué más? A ver, Lía, ¿qué otro objeto es peligroso en la cocina? Lía, ¿tienes audio? Es porque las niñas no tienen de tocar los fósforos. Exactamente, muy bien, muchas gracias, Lía. De eso hablamos, de los fósforos, son súper peligrosos. Y ahora que estamos en la época navideña, hay unos chisperos. ¿Han visto unos chisperos que prenden y salen muchas chispitas? Y que a los niños les encanta. Cuando los chisperos están prendidos, no los deben tocar, solamente cogerles del palito, pero no tocar ni las chispas ni nada. Y cuando ya se apagan las chispas, no le topen porque todavía está toda esa pólvora caliente. No las vayan a topar. ¿Qué más? Ahora, yo voy a hablarles de otro peligro que hay en el hogar y que en el video no estaban mencionando. Las medicinas, chiquillos. Todos en la casa, todas las personas, todas las familias tenemos en la casa un lugar donde se guardan las pastillas, jarabes y medicinas. Por favor, las medicinas no pueden ustedes tomarles sin preguntar a sus papás, sin que un adulto les diga, esto es bueno para el dolor del estómago, si les duele la barriguita, si les duele alguna parte, si les duele, qué sé yo, por ejemplo, el oído. No, tienen que esperar que sean los adultos los que nos indican qué tomar. Nunca, jamás tomen medicinas que hay en la casa. A veces las pastillas tienen colores bonitos, a veces parecen caramelos. Por eso es importante que en casa todo lo que es medicina esté muy, muy alto o esté con un candado bajo. Profe, Dígame, Sebastián. yo busqué en la cartera de mi mami y me comí una pastilla. Y era bebé, pero no me enfermé. ¿Ya ven? ¿Ya? Muchas gracias, Sebastián, por traernos esta experiencia tuya a la clase. Es importante porque de las experiencias de otras personas podemos aprender los demás. Ahora, mire, ¿qué es lo que nosotros en casa tenemos? Los adultos tenemos una mala costumbre. Los adultos, ustedes no tienen la culpa, de poner en botellas, por ejemplo, esta de agua, otros líquidos, otras cosas. Por ejemplo, tiñer, gasolina, cloro, desinfectante o veneno. Muchas veces ponemos los adultos en estas botellas y nos olvidamos de poner aquí, esto no es agua, no irán a tomar. Y muchos niños, pensando que es agua, o que es jugo, que es gaseosa, se toman. Entonces los adultos, cuando utilizamos estos envases y ponemos cosas peligrosas en ellos, tenemos que poner aquí una nota de peligro, una calavera, unos huesos. Eso siempre va a ser un indicador de que esto no deben tomar, ¿de acuerdo? Además, los adultos deben poner estos líquidos muy alto o guardados bajo llave por si acaso los chiquillos vayan a pensar que es gaseosa, jugo o agüita.
¿De acuerdo? Entonces, miren, en la casa debemos tener en cuenta muchas cosas. En cada lugar, hasta en los dormitorios hay peligros. Hasta en el dormitorio. Por ejemplo, cuando las personas tienen en el dormitorio estas medicinas y están al alcance de los niños. ¿De acuerdo? En la cocina, en el baño también. En los baños tenemos, por ejemplo, las rasuradoras que papá utiliza para hacerse la barba. Es peligroso, ¿sí? No deben jugar con las rasuradoras. Tampoco deben jugar con cosas eléctricas en el baño, en la tina. No pueden meter en la tina, por ejemplo, la secadora o cualquier aparato eléctrico conectado porque se pueden electrocutar. Bueno, entonces, hablando de los peligros del hogar, ahora vamos a hacer un análisis de la hoja de aplicación. Para ello necesitamos que traigan a la clase la hoja número 130, lápiz y colores. Y vamos a ver cuáles son las propuestas de esta hoja y qué es lo que debemos hacer. Vamos a ver, voy a empezar, no me vayan a fallar. Dice la orden así: pinta. Un ratito que no, ya no leo. La mayor, no sé. Ya. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, pinta las consecuencias de usar objetos peligrosos sin la supervisión de un adulto. Vamos a ver, ¿qué nos puede pasar? Miren mi pantalla, si usamos el martillo. ¿Qué nos puede pasar si usamos el martillo? A ver, vamos a ver estas dos imágenes. ¿Qué nos puede suceder si usamos el martillo? Nos podemos lastimar. Miren cómo le quedó el dedo al niño, hinchadísimo. ¿Y cómo está su cara? Los dedos con el martillo así fuerte. Exactamente, se dio con el martillo en el dedo y miren cómo quedó su dedo. Inflamado. Entonces vamos a pintar esta escena. Vamos a ver qué puede pasar si jugamos con fuego, lo que ustedes estaban diciendo. A ver, ¿cuáles son las consecuencias de usar de jugar con fuego? ¿Qué será? Te puedes quemar. Muy bien, Elías. Se puede explotar. Muy bien, Doménica. Entonces, miren, podemos provocar un incendio. Tenemos que pintar esta escena. ¿Y cuáles son las consecuencias de jugar con los interruptores de la luz? Es errático y es tan peligroso. Entonces se puede pasarle el corriente. Muy bien, les puede tocar la corriente. Es peligroso. Vamos a pintar esta escena. ¿Y qué es lo que nos puede pasar si jugamos con cuchillos? Si se puede cortar la mano. Perfecto, aquí le está Se saliendo. sale sangre. Se puede cortar la mano. Muy bien, muy bien. Esas son las consecuencias de usar martillo, fósforos, de jugar con la electricidad y de jugar con los cuchillos. Ustedes deben pintar solamente las escenas de las consecuencias de utilizar estos aparatos. ¿Cómo pinto? Uy, tienes que pintar bien bonito sin salirte de los límites usando más de un color. Más de un color. Vamos a ver.